¿correcto? Entonces, bueno, ahorita que estamos una cantidad un poquito más reducida, creo que es importante también preguntarles, ¿no? ¿Qué tal, cómo les está yendo, tanto a nivel de ustedes, ¿no? Y también con este curso, ¿no? Entonces me gustaría saber que lo vayan escribiendo así por el chat, ¿no? Esas respuestas, ¿no? Qué tal les parece los temas? ¿Les está ayudando a su desarrollo profesional? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Y también esta pregunta que es importante hacernos, ¿no? Por más que estemos a la distancia, es bueno hacerlo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? Porque con eso va a partir el tema de hoy día, ¿correcto? Entonces, a ver, mientras voy colocando las diapositivas, quisiera que vayan respondiendo esas preguntitas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí me puedo dar el lujo de saludarlos a todos. Hola Andrés, Ashley, Carlos, Elizabeth, Joana, Josué, Ricardo y Sonia. Buenas tardes. A ver, mientras van respondiendo, voy presentando las diapositivas. Y me confirman por favor con un like virtual si es que se puede ver la pantalla. Ya está, excelente. Bien, ya está. Entonces por aquí, Joana nos dice aprendiendo algo nuevo para mí aquí, ok. Ashley nos está saludando. Buenas tardes, Ashley. Mucho gusto. Había lanzado la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos nosotros? Y también qué tal les está pareciendo hasta el momento este curso, si les está ayudando algo en su desarrollo personal o incluso profesional, ¿no? Entonces esas eran las preguntas para iniciar nuestro tema de hoy día. Creo que, bueno, supongo que están por allí escribiendo las respuestas, ¿no? Me gustaría que al ser menos tengamos la participación activa, ¿no? Pero bueno, voy a ir presentando el tema, entonces, mientras espero sus respuestas que después las voy a leer, ¿no? Es, lo que les he preguntado. Bien, bueno, la introducción al tema, ¿ya? Hoy ya vamos a ver los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Bueno, ya les había comentado la clase pasada y la primera, ¿no? Que esta nomenclatura de trastornos del estado del ánimo en el DSM-5 ya no está presente, ¿no? Entonces ahora se han separado, porque antes eran grupitos que estaban juntos y se le decía trastornos del estado del ánimo, ¿no? Ahora se han separado en dos grupos, bueno, en los dos grandes grupos que tienen, ¿no? Eh, el temita de lo que es los trastornos bipolares, ¿no? Los trastornos bipolares y también los trastornos depresivos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy día y pues vamos a tener esta profundización, ¿no? De cuál es la diferencia entre cada uno, ¿no? A ver, por aquí Joana nos dice bien, pero deseando adentrarnos nomás. Bien, gracias Joana por la sugerencia. Recordar que, bueno, acá tenemos un tiempo limitado y pues bueno, explicar la complejidad de una patología sí es bastante largo, ¿no? Como les había comentado, en pregrado, nosotros cuando estudiamos estos cursos, normalmente nuestras clases son de 5 o de 6 horas, ¿no? Por tema. ¿No? Entonces, ahorita tenemos una hora y media y explicar todas las patologías de un solo bloque, entonces se nos haría demasiado largo, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Al menos que conozcamos los principales, los que mayormente salen en nuestra realidad, ¿no? Y que podamos con ello generar una ayuda tanto a nosotros como para los demás, ¿no? Pero igualmente, muchas gracias, Joana. ¿Alguien más, tal vez, no sé, de todos los jóvenes o los colegas que están por aquí? Me gustaría que respondan también esas preguntas, ¿no? Que, ¿cómo están ustedes, no? Y también qué tal les está pareciendo hasta el momento el fútbol, ¿ok? Bien, bueno, entonces les estaba explicando, los trastornos del estado del ánimo ya no se conoce de esa forma, ¿no? Entonces ahora se separan, están los trastornos depresivos y o de depresión y los trastornos de bipolaridad, ¿ok? Bien, vamos a continuar, ¿ya? Y yo les había dejado una tarea la semana pasada, perdón, la clase pasada, ¿no? Es esta, es esta pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia el trastorno de estrés postraumático, el famoso TPT, de la ansiedad, del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces quisiera saber, por favor, si hicieron tal vez esa tareita, que lo estuvimos revisando en la última parte del tema, ¿no? Por ahí les di unos dos alcances, pero quisiera saber si es que han investigado otra diferencia más, ¿no? A ver, los quisiera leer, por favor, en el chat. ¿En qué se diferencia el TPT de la ansiedad, ¿no? O del trastorno de ansiedad generalizada? ¿Cómo puedo decir yo, estoy frente a un TPT o estoy frente a un TAG? A ver, me gustaría leer sus respuestas, ¿no? Para ver si hicieron el reto que les dejé, ¿no? Que es buscar esta diferencia, ¿no?
que hay dos diferencias significativas, la verdad. Esas dos, me acuerdo que como les comento, las revisamos al final de la clase del día jueves, ¿sí? Y pues bueno, ahorita quiero ver si los conocen. Si no lo han buscado, pues agradecería, pues, ¿no? De que también lo escriban. Disculpe, licenciado, no lo he encontrado, no lo he buscado, no he tenido tiempo. Ser sincero está bien, ¿no? Yo nunca me voy a enojar porque alguien me diga la verdad, ¿no? Al contrario, me ayuda a saber que estoy tratando con más gente, ¿no? Entonces, quisiera saber, por favor, si no lo saben, también es importantísimo decirlo, bueno, no lo sé, ¿no? Porque eso es ser sincero, ¿no? Y también es parte de uno, ¿no? Entonces, si no algo no se sabe, pues estamos aprendiendo, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, creo que nadie me responde. Bueno, no quiero lanzar la pregunta de si me oyen, me escuchan y lo demás. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les había comentado, tenemos acá dos grandes grupos, ¿no? El trastorno bipolar y otros trastornos asociados, y también los trastornos depresivos, lo que mayormente se conoce como depresión. Entonces, como les comentaba antes, se le denominaba trastornos del estado del ánimo. Ahora se han separado, ¿no? Entonces, se han separado y son grupos diferentes cada uno, ¿no? Oh, a ver, Carolina Arenas nos dice, creo que el TPT se desencadena tras un evento que sea una situación crítica como abusos sexuales, accidentes y violencia. Sí, exactamente, Carolina, el TPT se desencadena por ello, ¿no? Esa es una de las diferencias. Muy bien, excelente. Gracias por responder, Carolina. Bien, bueno, nadie más responde, entonces continuaré con el tema, ¿no? Ya está. A ver. Acá tengo el grupo de los trastornos depresivos, ¿no? Como les había comentado, cuando revisamos una patología, una cosa es decir los trastornos depresivos y la diferencia o la cantidad de trastornos que hay, ¿no? Entonces, así como vimos los trastornos de estrés y los trastornos de ansiedad, que tienen varios, los depresivos también son varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, ese es uno. Tenemos el trastorno de depresión mayor, ese es otro. Está en naranjita, recordando la dinámica de la semana pasada. Los de naranja son los que vamos a ver hoy día, ¿no? Licenciado, ¿por qué vamos a ver uno? Porque les comento que estas patologías son muy complejas y hay que explicarlas. Prefiero que ustedes se vayan reconociendo una patología antes de que, miren, acá hay dos, cuatro, seis, ocho, antes de que les enseñe las ocho y ni siquiera sepan diferenciar una de otra, ¿no? Entonces es mejor reconocer una, como les había dicho, las que más se repiten, las que más se encuentran en nuestra sociedad peruana, ¿no? Antes de que les enseño todo y nos terminamos confundiendo porque son un montón de criterios diagnósticos, ¿no? Entonces es mejor revisar una y de ahí partir para las demás. ¿Ok? Bien, entonces les estaba comentando trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Tenemos también el trastorno de depresión mayor. Tenemos el trastorno depresivo persistente, que antes se le denominaba distimia. Ahorita se le sigue llamando distimia, pero el nombre clínico actual es trastorno depresivo persistente, ¿ok? Entonces, en el DSM-4TR y en la CIE-10 estaba como distimia, ¿ok? Actualmente se utiliza la nomenclatura trastorno depresivo persistente, ¿ok? Después tenemos el trastorno disfórico premenstrual, que eso, bueno, obviamente es mayormente, su epidemiología en el 100% está en mujeres, ¿no? Tenemos el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, ¿ok? Tenemos el trastorno depresivo debido a otra afectación médica, y también tenemos el otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no especificado, ¿ok? Entonces son dos, cuatro, son ocho tipos de trastornos depresivos, ¿no? Entonces vamos hoy día a revisar el más común, el que más encontramos, ¿no? Y en este caso, en nuestra sociedad peruana, en nuestra realidad actual, el más común es el trastorno de depresión mayor, ¿no? Porque así lo indican las investigaciones, en un mayor porcentaje, estaríamos entre 70-80% de los trastornos depresivos, incluso hasta 90% sería este trastorno de depresión mayor. Claro, el segundo más común sería la distimia, ¿no? El trastorno depresivo persistente, ¿no? Con entre un 8 y un 10% en la población.
¿no? Si hablamos de un 100% de personas que padecen un trastorno depresivo, ¿ok? A ver, por aquí están respondiendo. Ah, ya, a ver. Sonia dice, hay mucha confusión también con el trastorno depresivo mayor, ya que lo llaman a este distimia. Claro, lo que pasa, Sonia, gracias por tu aporte, porque eso es importante. Como les había comentado, entre un manual diagnóstico de edición anterior a la actual que estamos manejando, que es el DSM-5-TR, hay mucha diferencia, como les había comentado. Antes sí se confundía mucho el tema de distimia, estaba dentro de depresión mayor y había una confusión, ¿no? Entonces, ahora la APA lo ha actualizado, ¿no? Y los ha separado. ¿Por qué? Porque la distimia tiene otros criterios diagnósticos que sí se correlacionan mucho con o tienen mucha similitud con el trastorno de depresión mayor, ¿no? Pero que siempre va a tener uno que otro criterio que lo va a diferenciar, y eso se llama diagnóstico diferencial, ¿ok? Entonces lo que dice Sonia tiene razón, mucha gente lo confunde. Claro, ¿por qué? Porque la distimia tiende a ser, como dice Brigitte, más crónica, tiende a tener más tiempo. La primera diferencia es que la distimia tiene una persistencia del estado del ánimo depresivo, triste, mayor a 2 años. En cambio, el trastorno de depresión mayor, vamos a ver justamente cuál es la cronicidad que tiene, porque la distimia, la primera diferencia con el trastorno de depresión mayor son que tiene mayor a 2 años, o sea, de 2 años a más, ¿ok? Esa es la primera diferencia, ¿no? Bien, Joana dice, mientras que la ansiedad puede ser una respuesta natural a situaciones estresantes, el TPT es una condición que se desarrolla como resultado directo de un evento traumático significativo. Cada uno tiene manifestaciones clínicas distintas y requiere enfoques terapéuticos específicos para el manejo y la recuperación. Excelente, Joana. Y mira, te has lanzado también a responder hasta la parte de intervención, ¿no? Por eso es de que es importante reconocer las patologías y en el tema 5 les voy a comentar es importante partir por un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque la terapia, supongamos, yo soy terapeuta, no sé, gestáltico o terapeuta TREC, ¿no? Entonces, de terapia racional emotiva conductual, ¿no? Es, por ejemplo, el enfoque que yo manejo. Y el cognitivo conductual. Entonces, si yo soy, supongamos, TCC, cognitivo-conductual, la terapia que yo utilice dirigida a este caso de trastorno de estrés postraumático no va a ser la misma para el de trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque son patologías diferentes. Por eso es que es importante hacer una atención individualizada y una atención especializada para cada patología. Por eso es importante conocer la psicología, lo que tenemos enfrente, ¿ok? Porque en base a ello podemos atender mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bombero EPT no le voy a hacer la misma psicoterapia que a una persona de a pie con TAG, ¿verdad? Entonces no va a ser lo mismo, porque son dos perfiles psicológicos diferentes y son dos patologías diferentes, ¿no? Entonces, como dijo Joana, está bien, hay que tener las manifestaciones clínicas distintas y también esos enfoques terapéuticos que puedan ayudar a su manejo y recuperación. Muy bien, excelente aporte, chicos, de verdad, muy bueno, ¿no? Entonces, bien, ya hemos visto cuáles son estos trastornos depresivos y hoy día vamos a ver el trastorno de depresión mayor, ¿ok? Pero hay algo importante antes de analizar los trastornos de depresión, valgan verdades, ¿no? Y esto es algo que creo que a muchos les está impactando hacerles esta pregunta, ¿no? Yo les digo a ustedes y me gustaría que lo respondan por el chat, ¿ok? Les pregunto, ¿depresión es lo mismo que tristeza o tristeza es lo mismo que depresión? A ver, quiero leerlos por favor en el chat. Puede ser una respuesta muy corta, puede ser una respuesta fundamentada, como ustedes gusten. Me gustó lo que su participación, ¿ok? A ver, ya empezaron a responder por aquí. Y a ver, Sonia nos dice no, ok. Ese es el aporte de Sonia. ¿Alguien más quiere responder? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver. ¿Depresión es lo mismo que tristeza o tristeza es lo mismo que depresión? A ver, Carolina dice, no, la tristeza es algo más pasajero y depresión es más persistente. Ok, muy buen aporte. ¿Corroboras entonces o apoyas a lo que dice Sonia? Excelente. ¿Qué más? A ver, quiero ver sus respuestas, quiero leerlas.
A ver, Joana dice, la depresión y la tristeza son estados emocionales distintos, aunque a menudo pueden estar relacionados. Ya, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí, antes de lanzar a explicar, ¿no hay más? Bueno, ok, no hay más respuestas. Bueno, entonces, como, ya, alguien más dice, ya. La tristeza es una emoción normal y común que todos experimentamos en respuesta a situaciones adversas, pérdidas o eventos estresantes. Es temporal y generalmente se resuelve con el tiempo, a medida que se procesan y se manejan los eventos que la causaron. Excelente, Joana, muy buena respuesta. Efectivamente, la depresión no es lo mismo que tristeza y tristeza no es lo mismo que depresión. Recordemos algo que les comenté la vez pasada. La ansiedad, el estrés y las emociones son algo normal en el ser humano, ¿no? Es algo completamente normal en el ser humano. Es como si dijera, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, ¿no? Son necesidades básicas, necesidades, tengo frío, tengo calor, son necesidades o son expresiones normales del cuerpo, ¿no? No tampoco me voy a ir a la Antártida y voy a irme en short y en sandalias, ¿verdad? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo mismo diríamos, por ejemplo, como dijeron por acá, cuando se pasa, ¿dónde está? Ahí está. Situaciones adversas, pérdidas o eventos estresantes. Supongamos, fallece un familiar, ¿no? Es normal que alguien llore, ¿no? Que estas personas lloren, ¿no? Porque es su emoción, oye, ha muerto su familiar, hay que entenderlo, ¿no? ¿Por qué tenemos que darle esa pastillita para que se calme en el velorio? No, ¿para qué? Es su emoción, es su momento, ¿no? Tiene que expresar esa emoción porque es normal. Que se sienta triste porque falleció su familiar es normal, ¿no? ¿Dónde está lo patológico ahí? No hay nada de patológico, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien se sienta molesto porque le quitaron su sitio en la fila y vino otra persona y se puso adelante, ¿no? Obviamente te va a dar molestia, ¿no? Te va a dar cólera. Es algo normal, ¿no? Porque tú le dices, oye, ¿qué pasó? Respeta mi lugar, yo estoy acá primero, estoy hace 4 horas haciendo fila y tú vienes y te pones adelante, ¿no? Entonces, el molestarme es una reacción normal, ¿no? Lo mismo pasa con la tristeza o con el miedo, ¿no? Entonces, acá es importante diferenciar, como les dije, el punto normal de anormal, lo aceptable, lo adaptable de lo patológico o de lo psicopatológico, ¿ok? Entonces, a ver, no quiero pasar este punto sin leer sus respuestas. Y a ver, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más complejo y persistente. Ya, Joana, recordemos que ya no está como nomenclatura trastorno del estado del ánimo, ¿ok? La depresión es un trastorno, punto, ¿no? Ya es porque es un trastorno que está solo, ¿no? Es un bloque que está solo. Se caracteriza por una tristeza profunda y prolongada. Ahí está, muy bien. Tristeza profunda y prolongada, junto con otros síntomas como pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. Se llama anedonia. Sí, muy bien, ese es el término clínico. Cambios en el apetito y el sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultades para concentrarse, pensamientos de muerte, suicidios, entre otros. Bien, Ruth Tapara nos dice, no, pero tiene relación, la depresión puede llevar a una tristeza. Ya, ok, muy bien, no son iguales. Sonia nos dice, son estados emocionales distintos, se diferencian en la duración, la causa, los síntomas y el impacto que lo provocó. Muy bien. Y Joana reafirma, dice, la depresión se caracteriza por una tristeza. Ah, bueno, creo que esto es lo mismo que antes. Y Carolina nos dice, cuando uno está deprimido, además de estar triste, básicamente no disfruta la vida e incluso no le encuentra sentido a seguir. Bien, mira Carolina, me quedo con esto primerito que dices, cuando uno está deprimido. Y eso es algo importante también. ¿Se acuerdan que les comenté que es importante conocer la psicopatología para evitar esto de eres así, de etiquetar y diagnosticar sin ser psicólogos o sin conocer patología? Ah, estás ansioso, estás estresado, ah, estás depresivo, o incluso uno mismo le dice, estoy depresivo. No, hay que tener un poquito de cuidado con las palabras que decimos, es siempre la recomendación que les voy a dar, ¿no? Porque a veces podemos herir bastante con las palabras, ¿no? Entonces, y no sabemos cómo lo puede tomar la otra persona, ¿correcto? Entonces, como dice acá Carolina, cuando uno está deprimido, ¿por qué lo tomo esto que nos dice Carolina? Porque a veces tendemos, como seres humanos, tendemos a decir, estoy deprimido,
Ya, ok, pero como vamos a ver acá, ¿estás deprimido o estás triste? ¿No? Porque estar triste es una cosa, es una emoción, que es normal, ¿no? Pero estar deprimido es otra cosa, que lo vamos a revisar ahorita, ¿no? Entonces, esa es la importancia, chicos, de conocer, de tener cuidado incluso con lo que uno dice, ¿no? Entonces, una cosa es que diga, me siento triste, que es algo muy normal y muy aceptable. Nadie tiene que decirte nada si estás triste, ¿no? Entonces, es algo normal, ¿no? Pero que tú digas estoy deprimido es otra cosa, ¿no? Ahí sí hay diferencia y ahí sí hay que pensar y decir, ¿de verdad estoy deprimido? ¿Qué me conlleva la depresión? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita, ¿no? Les agradezco sus respuestas, se nota que han estado investigando también un poquito sobre eso, ¿no? Y pues bueno, eso es lo interesante de la clase, ¿no? Que vayamos conociendo un poquito más y reforzando lo que vamos a compartir, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver. El trastorno de depresión mayor, correcto, que es uno de los trastornos de depresión más comunes, ¿ya? Presenta 5 criterios generales, desde la A hasta la E, ¿correcto? Entonces, y siempre recordemos que son criterios, hay los generales son las letras y los numeritos son los que están en puntitos, esos sí te dicen si tienen que haber uno, dos, cinco, o siete, u ocho, ¿no? Entonces, hay que prestar bastante atención a lo que nos dice el DSM-5. Bueno, en este caso estamos utilizando el DSM-5, ya cuando me compre mi DSM-5 PR, revisaremos las actualizaciones que tienen los manuales diagnósticos, ¿ok? Bien, vamos a ver. Criterio A. 5 o más de los síntomas presente, ojo acá, durante 2 semanas. Recuerda, la ansiedad, ¿cuánto era tiempo? 6 meses a más, ¿verdad? El TPT, ¿cuánto tiempo era? De un mes a más, ¿correcto? Acá, 2 semanas, ¿correcto? Estos síntomas que están acá tienen que estar presentes durante 2 semanas, ¿no? Y en este caso, perdón, y en este caso hay un cambio del funcionamiento. Cuando dice cambio del funcionamiento, se refiere a la adaptabilidad, al comportamiento, al funcionamiento normal del ser humano, ¿no? Entonces, una característica de las personas que están pasando depresión, ¿no? Para que conozcamos y ya no digamos estoy deprimido, ¿no? Una de las características es de que su entorno se vuelve un poco más desordenado. Hago entender, ya no se preocupan como por ahí dijeron, la motivación baja, exactamente. Un punto de la depresión es que la motivación desciende. ¿Y a qué me refiero con entorno? Por ejemplo, si esta persona vive sola y está pasando un episodio de depresión mayor o tiene el trastorno de depresión mayor, su entorno va a estar sucio, desordenado, incluso su higiene va a estar muy descuidada, ¿no? Entonces, allí nos entendemos al funcionamiento normal de una persona. ¿Cuál sería el funcionamiento normal? Que esté ordenado, que esté limpio, que esta persona se esté rasurando, que huela bien, ¿no? O será diferente, ¿no? Que esté, por ejemplo, todo lagañoso, se vaya a trabajar todo lagañoso, teniendo dolores fétidos, ¿no? Sudando bastante y no se echa desodorante, cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que revisar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos dos? Y mira, y acá te dice uno o dos deben sí o sí estar presentes. Te dice 5 de estos síntomas, a ver, son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 9, pero te dicen 5 o más tienen que estar presentes. O sea, 5, 6, 7, 8 o 9 síntomas. Pero acá te especifica, el uno o el 2 deben estar presentes. ¿Cuál es el primer criterio? Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Esto significa tristeza profunda, deprimido, cae, baja, ¿no? Desciende, ¿no? Entonces, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. No es una hora, no son media hora, ¿no? No son unos minutitos que digo, estoy deprimido y después estoy haciendo mis actividades normalmente. No, la mayor parte del día. Por eso es que digo, hay que conocer los criterios diagnósticos para saber qué es lo que vamos a decir, ¿no? Porque si es que tú dices, estoy triste, excelente, no hay ningún problema, es una emoción normal. Pero si digo, estoy deprimido, ahí sí hay que revisar algo, ¿no? ¿Y qué te dice acá? Casi todos los días, o sea, la semana ¿cuántos días tiene? 7. Casi todos los días estaríamos hablando a mayor de 4 días.
No solamente una vez a la semana, no, 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 no solamente una vez a la semana, ¿no? Serían casi todos los días, 4, 5, 6 días o toda la semana, ¿no? Y acá lo de la depresión es algo bastante interesante porque ¿qué te dice este criterio? Otras personas pueden afirmar la información. O sea, con este primer criterio de que la persona, yo, oigan, yo tengo a mi amigo, como dice acá Carolina, se descuida el aspecto personal por la falta de energía y de motivación. Excelente. Entonces, oye, yo tengo a mi amigo, o tengo a mi amiga, pero me preocupa porque lo veo decaído, ya no llega tarde al trabajo, no se baña, se está dejando crecer la barba, sus uñas están sucias, ¿no? Y bueno, pues le he visto que tiene los ojos hinchados varias veces a la semana, ¿no? Y ya casi a veces no lo veo, termina su trabajo y se va, ¿no? Entonces, esta información que yo doy de mi amigo es lo que te dice acá. Otras personas pueden afirmar la información, ¿ok? No solamente que lo diga el paciente, sino que lo digan otros familiares, otras personas, amigos, su pareja, etcétera, ¿ok? Entonces, este primer criterio debe estar presente o puede estar presente el segundo, que te dice disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Vemos otro signo de la depresión que te dice disminución importante del interés o el placer. Cuando habla de placer es al gusto que tú tienes por hacer las cosas. Si a mí me daba gusto, me atrae, me da placer manejar bicicleta, que es uno de mis deportes favoritos, hablando de manera personal, uno de mis deportes favoritos, entonces si yo entro en depresión, ya no saco la bicicleta se oxida, ¿no? Entonces, ya no, mis amigos que yo tenga, por ejemplo, de ruta, ya no me van a ver seguido, ¿no? Entonces, hay esa disminución importante del interés. Te preguntan, oye, César, ¿ya no estás yendo a manejar bicicleta? No, no sé, no tengo tiempo, no estoy con ganas. Disminución importante del interés, ¿correcto? Y acá te dice, por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día. ¿Esto qué significa? Gustos, hobbies, actividades de ocio, significa también actividades académicas, porque, por ejemplo, a quienes nos gusta estudiar, por ejemplo, si caemos en depresión, una de las últimas cosas que vamos a querer hacer es tomar un libro o prender nuestra computadora y abrir un PDF, ¿no? Entonces, eso es una de las últimas cosas, ¿no? Si a ti te gustaba, por ejemplo, ir a caminar o hacer algún deporte, alguna actividad, tampoco la vas a ir a hacer, ¿no? Entonces, porque pierdes ese interés, ese gusto, ya no le encuentras ese gusto, ¿no? Por eso acá te dice, disminución importante del placer por hacer esa actividad, ¿no? Si te gustaba pintar como un hobby, si te gustaba cantar, bailar, irte a tu taller de danza, etcétera, ya no lo vas a hacer, porque eso se presenta en depresión, se disminuye el interés, ¿correcto? Y dice por todas o casi, no te dice por una actividad, te dice por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, ¿correcto? Entonces, es importante revisar ello, ¿ok? Bien, bueno, acá Joana nos dice, consulta, mira, un vecinito de 17 años, excelente estudiante, no dio señales y se suicidó dejando una carta. Hay personas que para los demás no se dan a notar. Ya, Joana, ese es un tema aparte, ese suicidio. El suicidio es diferente, ¿no? Entonces, sugiero que eso lo podamos, tal vez si tenemos tiempo, lo respondemos al final, ¿no? Pero te agradezco igual la pregunta, ¿no? Está interesante, pero como es suicidio, ese es un tema aparte, ¿ok? Como te digo, si tenemos tiempo al final, lo respondemos, ¿no? Porque está interesante el casito, ¿de acuerdo? Igual, muchas gracias. Bien, entonces, el uno o el 2 sí o sí tienen que estar presentes dentro de estos mínimos 5 síntomas. ¿Cuáles son los otros 7? Vamos a revisarlo, ¿ok? Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, ¿no? Entonces, algo importante, si yo me descuido de mis actividades, si ya no voy a hacer mucho deporte, aumento de peso, ¿verdad? Porque voy a comer más, ¿correcto? O por mi mismo estado de ánimo, mi misma emoción intensa que estoy sintiendo, voy a perder peso sin necesidad de hacer dieta, por más que yo esté comiendo lo regular o incluso hasta comer de más, porque muchas de las personas con depresión tienden a comer un poco de más, ¿no? Porque no tienen no encuentran otro gusto por hacer y encuentran eso en comer. Y lamentablemente eso ya es algo como dice, acá está es un criterio clínico importante que hay que también considerar, ¿ok?
Otro punto, insomnio o hipersomnia casi todos los días. Insomnio significa dormir poco, quitarte el sueño y dormir poco, ¿no? Y la hipersomnia significa dormir mucho. Normalmente nosotros dormimos entre 6 a 8 horas. Una hipersomnia sería la persona que duerme demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, 10 horas, 11 horas, ¿no? Y normal, y sigue teniendo sueños, ¿no? Y el insomnio es dormir poco, 3 4 horas o dentro, o en la madrugada te levantas y ya no puedes conciliar el sueño, ¿no? Y acá te dice, casi todos los días, no una vez, no dos veces, 4, 5, 6 veces a la semana, ¿no? Otro criterio dice agitación o retraso psicomotor. Agitación, mucha actividad física, o sea, estás temblando o algo así, o retraso psicomotor, tus respuestas son más lentas. Por ejemplo, no quiere decir de que vayas a escribir lento, sino que, por ejemplo, tus respuestas, no sé, los reflejos, los famosos reflejos, o incluso lo que tú tengas que hacer, hay una lentitud, por así decirlo, ¿no? Hay una lentitud, ¿ok? Otra cosita es, por ejemplo, lo que mayormente se conoce como caminar con la mirada hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso también se puede entender en ese criterio. Tampoco quiere decir que todas las personas que caminan mirando hacia abajo tienen depresión. Tampoco quiere decir eso, ¿no? Es parte de, ¿ok? Recordemos que por un solo criterio no podemos decir, esta persona tiene depresión, ¿no? Entonces, no tiene que ver eso, ¿ok? Es un conjunto de síntomas, ¿ok? Carolina nos dice, yo desde que acabé el colegio hasta los 21 años más o menos estuve en tratamiento de depresión, diagnosticada por un psiquiatra de María Auxiliadora. Es muy importante el apoyo familiar. Claro, y eso también es lo que vamos a ver acá, ¿no? La parte importante de la consideración de estos trastornos, de estos problemillas, ¿no? Gracias, Carolina, por contarnos esa parte de tu vida, ¿no? Que es un testimonio tuyo y es importante también para enriquecer la clase, ¿no? Te agradezco por la confianza. Jacqueline nos dice, buenas noches, pero depende a qué hora duerma. Claro, también depende de la hora que duerma. Entonces, si estamos analizando que tenemos una disminución en la motivación, en el gusto, en el hacer las cosas, entonces hay un ritmo de vida desordenado. Entonces, claro, va a dormir más tarde o puede dormir más temprano, sí, pero el insomnio, recordemos que es dormir poco. Si yo dentro de mi plazo de horas tengo, no sé, 7, 8 horas que dormir, duermo 2 horas, me levanto y estoy intranquilo, no puedo conciliar el sueño. Ese es el insomnio. Y la hipersomnia es dormir de más. O sea, si yo tengo mi promedio, nosotros como adultos tenemos un promedio entre 6 a 8 horas, una hipersomnia sería dormir de más, 9, 10, 11 horas, ¿no? Entonces, como dice Jacqueline, depende de la hora que duerma, sí, pero también recordemos que como estamos viendo, hay una desorganización y un cambio en el funcionamiento normal de esta persona. Al haber ese cambio, también se alteran todas las actividades, ¿no? Por eso es que la depresión es una patología muy compleja de entender también, porque te afecta a todo, de verdad, la depresión te afecta a todo, ¿ok? Bien. A ver, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, como está en el dibujito, ¿no? No hay motivación, no hay ganas de hacer las cosas, entonces me quiero quedar en mi cama, no me quiero levantar, ay, qué pereza, no quiero hacer. Entonces, esa se refiere a la pérdida de energía vital, ¿no? Y sucede acá, lo vuelve a recalcar, casi todos los días, ¿ok? Casi todos los días. Recordemos estos términos, por favor, porque tienen que ser, hay una constancia en el malestar, ¿ok? Te dice sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. No que porque diga un comentario, dos comentarios, vamos a decir tiene depresión. No, excesiva, casi siempre o muchas veces o todas las veces dice que es inútil, se echa la culpa a pesar de que no la tenga, ¿no? O quiere atribuirse responsabilidades que no lo tiene, ¿no? ¿Quién rompió el jarrón o quién perdió este dinero? Ya yo fui, no sé qué, soy malo, soy un inútil, soy un torpe, soy un inconsciente, soy un irresponsable. ¿Ven ese diálogo que se acaba de decir? Entonces hay que analizar mucho el diálogo, ¿no? Y acá está uno, ¿no? Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. Excesiva, demasiado, ¿ok? Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Así como en la ansiedad altera nuestras funciones cognitivas, la depresión, como parte de un estado de ánimo bastante alterado, ¿no? Bastante intenso, también se altera esta capacidad cognitiva.
pensar o mantener una concentración, ¿no? Van a estar distraídos o van a estar pensando en otras cosas, ¿no? Y no se van a estar concentrando en las actividades que tienen que hacer, ¿ok? Por eso acá te dice disminución, ¿no? Si antes era un trabajador eficaz, una persona que estaba bien atenta, respondía bien, ¿no? Un estudiante bastante efectivo, bastante académico, ¿no? Entonces se disminuye eso. "Uy, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Está como que triste, está apagado, ¿no? Entonces le pregunto algo y como que estuviera en la nube, está en las nubes, está en otro lado, no está acá. Entonces, esas informaciones son importantes, ¿ok? Y por último, pensamientos de muerte recurrente. Acá se hace referencia a los pensamientos suicidas, ¿no? Pero no necesariamente el manual diagnóstico te especifica pensamientos suicidas, porque acá hay que aclarar algo bastante interesante, ¿no? No hay que confundir o relacionar siempre suicidio, depresión. No, 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 no. No tiene una correlación bastante grande, por si acaso, ¿ah? No todos los que tienen depresión son suicidas y no todos los que padecen de estas ideas suicidas tienen depresión, por si acaso. Esto es algo muy importante porque también hay muchas personas que confunden que todos los que tienen depresión tienden al suicidio. No, mentira. Es un grupo de depresivos que siempre tiende al suicidio, sí, pero no todos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo está? Este no es un criterio que sí o sí tiene que estar, como sí lo están el uno o el 2, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante que hay que entender. Y el pensamiento de muerte recurrente no siempre es con lesionarse, sino también es con el tema de, ¿y si ya no estoy acá? ¿Qué pasaría de mi familia? Creo que estuvieran mejor si yo no estoy, ¿no? O creo que a mi enamorada le iría mejor si es que está con otra persona. ¿Ves? ¿Ves cómo cambia el pensamiento? Entonces, ese es un pensamiento de alguien con persona con depresión, ¿no? No dice, me voy a matar. El pensamiento de muerte es, creo que estaría mejor que yo me vaya de acá, ¿no? Que estuviera en otro lado o estuviera en el cielo, ¿no? Otras cosas que uno pueda pensar. Entonces, esos son los pensamientos de muerte recurrente, ¿no? Y si me pasa, y si salgo y me pasa un accidente y me muero, ¿no? ¿Cómo será estar hospitalizado en la clínica por algo grave? ¿Cómo será estar en coma? ¿Ven cómo se asocian los pensamientos? ¿No? Entonces hay que tener mucho ojito y bueno, mucho oído más que todo, ¿no? Cuando escuchamos esas cosas. ¿Porque ha dicho que tiene eso, esta depresión? No, como les recuerdo, son 5 síntomas, ¿no? 5 síntomas solamente del criterio A. Falta el criterio B, el C, el D y el E, ¿correcto? Entonces, para diagnosticar, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna duda con el criterio A? Con estos 9 subcriterios. Likes, ¿entendieron? Por favor, son pocos. Quisiera saber, tener más respuestas. Bien, Sonia dice no hay preguntas, ok, todo claro. ¿Correcto? Bien, entonces pasamos a los siguientes criterios, ¿ok? Ya está. Recordemos que cuando les pongo acá en las diapositivas criterios generales comunes, ¿no? Son los que vamos a encontrar en las otras patologías, ¿no? Y son las similares. A ver, cuando, por ejemplo, el B que te dice, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Licenciado, pero este criterio también estaba en TPT y también estaba en ansiedad. Claro, por eso es que te pongo son criterios generales comunes, porque para diagnosticar una psicopatología tiene que haber esta alteración clínicamente significativa en todas las áreas del ser humano, laboral, familiar, con la pareja, ¿no? Con los estudios, ¿no? Entonces, ¿que tiene que estar presentes en todas? No, pero sí en varias actividades, que principalmente te dice lo social, laboral, ¿no? Pero que generalmente impide el buen funcionamiento de esta persona. Como les había explicado en la clase pasada, cuando analizamos una psicopatología, analizamos un mal funcionamiento, una desadaptación, un problema o algo trastornado en el funcionamiento o en la secuencia normal de una persona. ¿Correcto? Si es que yo me levantaba temprano, soy responsable, siempre llevo mi desayuno, soy bastante higiénico, aseado, ¿no? Por allí tengo unos problemitas de control de impulso, tal vez de la ira, pero me llevo bien con mi enamorada, con mis amigos, con mis familiares, ¿no? Ya, en el caso que yo sea padre, con mis hijos, excelente, está todo bien, pero
cuando empiezo yo a desatender a mi familia, a mis amigos, ya no voy a las reuniones que pactamos a nivel social o laboral, ¿no? Bajan mis calificaciones, me peleo más con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mi enamorada, etcétera. Ahí vemos un cambio en el funcionamiento. Por eso es importante tener estos puntos en cuenta para analizar la psicopatología, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué te dice el C? El C es otro general, ¿ok? Te dice, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afectación médica. Licenciado, ese también estaba en el TPT y en el TAG, efectivamente, porque estos trastornos, al ser psicopatología, no se van a explicar porque la persona está bajo los efectos de alguna droga, bajo los efectos de algún medicamento, ¿no? Entonces, o la parte fisiológica como tal, en el funcionamiento fisiológico, la parte orgánica, por así decirlo, ¿ok? Bien, por último, en el D, que es el otro criterio general, que te dice, el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, de esquizofrenia, un trastorno, ya, acá te empiezan a decir los otros tipos de trastorno, ¿no? Entonces, no se explica porque en la historia psicológica de esta persona no hay antecedentes de otra posible psicopatología. Efectivamente, todo apunta a la depresión, ¿no? Por eso es que B, C y D son los generales. Normalmente son el malestar clínico, ¿no? Que afecta a lo demás, no se atribuye por efectos fisiológicos o de sustancia y no se explica por otra psicopatología, ¿no? Si ustedes se adquieren el DSM-5TR y ven los síntomas, en todas las patologías están estos tres, ¿no? Y normalmente el criterio A o el criterio B, dependiendo de cuántos criterios tenga, siempre van a tener estos especificadores, 9 síntomas o 10 criterios, etcétera, como lo estamos viendo acá, ¿no? Pero ¿qué te dice el E? Nunca hubo un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Dónde lo vemos eso? En el bipolar. Por eso es que lo pongo acá y lo voy a explicar qué es un episodio maníaco e hipomaníaco cuando lleguemos al trastorno bipolar. ¿Ok? Bien, y en la depresión hay que especificar la gravedad. Tenemos 3 niveles de gravedad. Antes habían 4 o 5 niveles, pero por eso les digo, es importante actualizarnos en los manuales que tengamos, como el DSM-5 que estoy utilizando acá, que hay 3, y en el DSM-5TR también siguen habiendo 3, ¿no? Antes habían sí 4 o 5 niveles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice la gravedad leve? Dice, pocos o ningún síntoma más de los necesarios para cumplir los criterios diagnósticos. El malestar es manejable, poco deterioro en el funcionamiento social o laboral. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, la persona va a cumplir criterios B, C, D y E, en el criterio A, por ejemplo, ¿qué te dice? 5, ¿ya? Pero si la persona cumple 4, cumple 3, ¿no? Y ahí está el uno y el 2 y el 3, por ejemplo, uno 2 o el uno 2 y el 9, ¿no? Y la persona sí manifiesta este estado de ánimo bastante decaído, ¿no? Entonces, pero sí lo maneja, como que por ahí tiene bastantes recursos y tiene un pronóstico favorable, ahí está, leve, ¿ok? Por eso es que te dice, sí es manejable, ¿ok? El moderado es entre lo más leve que puede haber y lo más grave que puede haber, ese es el moderado. ¿Y cómo lo establecemos el moderado? El punto medio entre leve y grave, conociendo bien a qué se refiere con el leve y ahora explicando el grave. El número de síntomas supera notablemente a los necesarios. Si te dice que son 5 y hay 9 síntomas, ¿cuántos son? Tiene que haber 6, 7, 8 síntomas, ¿ok? Entonces, y ahí podríamos ajustar por ahí, probablemente tenga trastorno de presión mayor con una gravedad, para la redundancia, grave, ¿no? Porque así lo dice el DSM-5, ¿no? Bien, ya está. Acá te dice, mira, la intensidad de los síntomas causa gran malestar. Ya no te dice causan malestar, sino gran malestar. El malestar de lo que la persona siente ya es bastante grave, afecta bastante a su funcionamiento, ¿no? Y te dice, no es manejable, mientras que en el grado leve sí puede manejar, buscar, ha ido a buscar ayuda, en el grave no es manejable, ¿ok? Y se interfiere notablemente en el funcionamiento social y laboral, ¿ok? Este es el extremo, digamos, el leve es un extremo y el grave es otro extremo, entonces el grave sí es bastante penoso ver a la persona con depresión mayor, estado grave, perdón, con una gravedad bastante alta, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros demos la información a las personas para ayudar, ¿no? Más que la misma persona lo haga. ¿Por qué?
Porque con la depresión pasa algo bastante interesante. Si yo estoy deprimido, mi motivación cae, mis intereses caen, mis gustos, mi búsqueda de placer por las cosas cae, ¿no? Por hacer reporte, pintar, etcétera, ¿no? Entonces, sería lógico que alguien con depresión nivel grave busque ayuda. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien con depresión mayor, de gravedad grave, de una gravedad bastante alta, podrá buscar ayuda? ¿Qué te dice? No es manejable, interfiere en el funcionamiento social y laboral. Es el extremo, ¿no? Efectivamente, chicos, no. Una persona en estado grave tiene bastante probabilidad de no buscar ayuda. Por eso es que te dice el gran malestar y no es manejable, ¿no? En el grado leve sí buscan ayuda porque te dicen es manejable, ¿no? Maciel nos dice, pero ¿cómo ayudarla? Pues aquí es donde entran los amigos, ¿no? Buscar un punto de que la persona acceda, estar pendientes. Y lo dejamos a la persona que arranque y se mantenga en su depresión, entonces nunca va a haber esa apertura, ¿no? Para eso están los familiares, los amigos, la pareja, ¿no? Entonces, eso es importante, mantener ese apoyo constante con esa persona, ese seguimiento, ¿no? Y nosotros, como externos, podemos buscarle la ayuda a esta persona. Por eso es que en el primer criterio te decía, en el A.1, ahí te decía, esta información es corroborable por otras personas, ¿no? No solamente por el familiar, sino por otras personas, ¿ok? Si me dices su pareja, sus amigos del trabajo, su jefe, su mamá, su papá, su hermano, su vecino de departamento, corrobora esta información, entonces sí es creíble, ¿correcto? Entonces, Maciel, creo que nos quieres decir algo. Te agradecería que lo puedas escribir, por favor. Entonces, el cómo ayudarla ahí está. Lo principal es que nosotros, como personas cercanas, busquemos ese punto donde la persona pueda acceder a la ayuda, ¿no? Porque hay que estar allí. Eso es lo más importante que podríamos hacer. Otras alternativas es la parte médica, de medicación, ¿no? Que vamos y tratamos de darle algún medicamento para que se calme y pueda acceder a la ayuda, ¿no? Ese es otro método que incluso seguro lo hemos visto en las películas, ¿no? Que les ponen camisa de fuerza, bueno, eso es para otras patologías, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si nos referimos a la depresión, hay que tener bastante diferencia, que no es de esa misma forma, ¿ok? Entonces, hay que buscar ayuda nosotros como externos y también tratar de hablar con esta persona, ¿no? Porque sí se puede, de que se puede, se puede. La idea es estar allí, por eso es que somos amigos, apoyamos, no solamente dejarlo, ah, ya, está en su depre, que continúe, no, hay que estar muy pendientes y apoyar, ¿correcto? Carolina dice, a veces da hasta dolores de pecho, de articulaciones, se bajan las defensas, te resfrías más seguido, pero eso ya es grave. Claro, esto de que se bajan las defensas con la respuesta del sistema inmunológico es importante también. O sea, mientras tú te enfermas, con la parte psicológica, tu sistema inmunológico baja sus defensas y te enfermas con gripe, con otras cosas más fuertes, ¿no? O sea, porque sí afecta, de verdad, hay una conexión. Por eso es que la salud es importante verla de manera integral, porque si la seguimos viendo desde solamente el enfoque médico, no vamos a responder a mucha de la demanda que hay en salud. Por eso es que es importante verla de manera articulada, de manera integral, ¿no? Porque si es que no, pues todo es pastilla, 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 tu tratamiento y ya está, pero no se mejora a la gente así. A la gente no se la mejora así, ¿correcto? Bien. Carolina dice, algunos se encierran y se aíslan. Sí, porque eso es lo que se va a generar en la depresión, ¿no? Porque acá está, ahí te lo dicen los criterios, ¿no? O sea, el aislarse es parte del mal funcionamiento social, ¿no? Porque se aísla, ¿correcto? Como tal, literal, como está la palabra, ¿no? Y Maciel dice, si conocemos a alguien que tiene depresión, ¿cómo podemos ayudarla sin que nos afecte emocionalmente? Bueno, en primer lugar, que nos afecte emocionalmente nos va a afectar porque somos seres humanos y tendemos a reaccionar con emociones, ¿no? Ahora, en primer lugar, esta persona tiene depresión, alguien ya le ha diagnosticado, no podemos tampoco ir y diagnosticarle, ¿no? Entonces hay una práctica clínica que hay detrás de todo esto, ¿no? Por eso es que estamos viendo la patología y después la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento, ¿correcto? Entonces lo que te recomiendo, Maciel, es que siempre estemos hablando con estas personas y si vemos que cumple varios de estos síntomas, pues tratar de buscarle, conversarle, oye, ¿no crees que deberías tú buscar ayuda o algo? O si no, si ya es muy grave, si tú ya consideras con otras personas que es algo bastante grave, pues busquen ayuda externa para que vaya y hable con esta persona, ¿no? Para que pueda al menos intentar hacer algo, ¿no?
porque de que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero más que todo va a parecer de la voluntad. Y esa voluntad no siempre la va a tener la persona con depresión, sino las demás personas, que para eso estamos para ayudar. Por eso es que en psicología vemos mucho este lado humano, que es importante, pero como repito, si se va a ver todo desde, se va a seguir viendo o se va a continuar viendo desde el enfoque médico, desde el enfoque psiquiátrico, no se va a ayudar mucho, ¿no? Ahora, una depresión mayor con estado grave que nos puede ayudar un psiquiatra, claro que nos puede ayudar un psiquiatra, ¿no? Porque si es que son picos bastante altos, e intensos de la emoción, es obvio que nos tiene que ayudar un psiquiatra, ¿no? Entonces, ahí entre los dos, psiquiatra y psicólogo, nos podemos ayudar. Ahora, si por ahí hemos visto ese criterio de que baja mucho de peso y todo ello, el médico o el nutricionista van a tener que entrar a tallar en ese caso también, porque ya hay una afectación clínica física, ¿no? Entonces, por eso es que les digo y siempre quiero compartirles, es importante el trabajo multidisciplinario, porque si lo vemos con uno solo, pues no se va a avanzar mucho, ¿no? Los casos se ven de manera integral, de manera multidisciplinaria, ¿correcto? Entonces, esa es la idea, que atendamos el caso, no que toma tu pastilla y suficiente, no. Entonces, o toma esta dieta, no, o toma esta psicoterapia, no. Es una forma integral, ¿no? Para eso existen los criterios clínicos que estamos revisando ahorita. ¿Ok? Bien, entonces, ¿eso fue todo por parte de depresión? Sí, eso fue todo por la parte de depresión. ¿Correcto? Entonces, ven, es mucho para hablar de la depresión, ¿no? Entonces, imagínense, si yo les estuviera hablando del primero, del segundo, del tercero, miren, recién estamos terminando depresión mayor y falta todavía el de bipolaridad. ¿Ok? Entonces, agradezco las preguntas, los refuerzos que han dado a los temas de acá de los criterios clínicos de depresión porque es importante, ¿no? Y repito, si conocemos a alguna persona que está pasando algún episodio así o bastantes problemitas allí, siempre es recomendable aconsejar la ayuda profesional, porque de conversaciones de amigos muchas veces no sacamos nada, y se los digo con mucha verdad, porque también me ha pasado. Traté de solucionar mis problemas con recomendaciones de amigos y para eso es que estamos los profesionales que estudiamos estos problemas y estudiamos cómo ayudar a la persona, porque esa es la idea, ¿no? Porque si no, nuestro trabajo de psicología no existiera si todo se arreglara con consejitos y con motivaciones, no, pues, ¿cómo vas a trabajar coach con una persona que tiene, que tiene depresión? Imposible. Sería ilógico, imposible, porque la persona lo primero que te va a decir, ah, ya, muchas gracias, ¿no? Y se va y se regresa a su cama. Por eso es de que existe la parte científica de lo que podemos hacer, ¿correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema de depresión? ¿Se entendió el tema de depresión? ¿Like se entendió? Bueno, un like nada más he visto, creo que ahorita hay como 24 personas. Ya, muy bien. Recordemos que si queremos decir algo, podemos decirlo en el chat, ¿no? Que es bastante importante aportar, ¿ok? Bien, gracias por el refuerzo. Entonces, terminamos con los trastornos de depresión, en este caso el de depresión mayor, ¿no? Y pasamos a ver otra parte, ¿no? Que acá estoy dejando algo todavía en la palestra, ¿no? El maníaco y el hipomaníaco, que lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Bien. Ahorita continuamos con uno de los trastornos más complejos que tenemos en la psicología. Digo uno de los tantos, porque son un montón de psicopatologías y muchas de ellas son más complejas que esta incluso. Pero esta es más compleja que la depresión incluso, ¿no? Entonces, por eso es que acá mucho oído, ¿ok? Otro bloque de los antiguamente llamados trastornos del estado del ánimo son estos, trastorno bipolar y otros trastornos asociados, ¿ok? Entonces, acá tenemos dos, cuatro, seis trastornos, ¿ok? A ver, hay personas a las que no se les nota la depresión ya que no presentan tristeza, es todo lo contrario. Claro, pero ojo, no es de que solamente sea con emoción, también por eso les digo el entorno, ¿ok? El entorno, por eso es que si ustedes revisan los criterios no están solamente para la emoción que expresa, está también para el entorno, déficit en lo social, disminución de interés por las actividades, etcétera, ¿no? Entonces, por allí podemos tratar y por eso es que siempre hay que hablar de ello, ¿ok? ¿Se va a hablar de trastornos disociativos en las próximas clases? No, en las próximas clases tenemos los trastornos de la personalidad, que son 10, ¿no? Allí tenemos, o mejor dicho, bueno, al final les comento, Jenny, en sí el trastorno de la personalidad es otro bloque de patologías que se, que se entiende, ¿no? Está el trastorno general de la personalidad y después hay tres bloques, el bloque A, el bloque B y el bloque C
y también están los que siempre, ¿no? Por ejemplo, trastorno de personalidad debido a una afectación médica y otro no especificado o el otro especificado, ¿no? Entonces son esos los bloques adicionales, ¿no? Pero vamos a tratar el tema de trastornos de la personalidad, que es algo bastante común, incluso hasta más común de lo normal, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, ¿no? Los disociativos son otros bloques más complejos todavía, ¿no? Pero bueno, por causalidades académicas, entonces estamos viendo esto, ¿no? Bien, tenemos el trastorno bipolar uno, el trastorno bipolar 2, el trastorno ciclotímico, ¿ok? Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos. Tenemos el trastorno bipolar, trastorno relacionado debido a otra afectación médica, y tenemos a otro trastorno bipolar y trastorno especificado, ¿correcto? Entonces, estos son los trastornos, ¿ok? Voy a explicar el trastorno bipolar 2 porque es el más sencillo de entender. Los otros sí son bastante complejos. ¿Ok? Entonces, y también es el que nos va a permitir entender los demás, ¿no? Por eso es que siempre tomo uno para que nos ayude a entender los demás, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver. En primer lugar, acá sí traté porque como les comento es bastante complejo y también quiero partir con esas ideas, esas estructuras mentales sociales que ya tenemos sobre, él es bipolar, ¿no? Porque cambia uno y cambia otro. Está feliz y está alegre. Perdón, está feliz y está triste, ¿no? O está enojado y tiene miedo. No, hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos. Él es bipolar. También hay que tener mucho cuidado. Bipolar, vamos a imaginarnos, el mejor ejemplo es una pila, ¿verdad? Tiene un polo positivo y un polo negativo. Una pila es bipolar. Bipolar son dos polos, ¿ok? Un punto y otro punto, un extremo y otro extremo, carga negativa, carga positiva, ¿ok? Una pila es muy interesante para ayudarnos a entender este trastorno, ¿no? El trastorno bipolar, antes llamado depresión maníaca, ¿ya? Las personas suelen confundir. Sí, suelen confundir la bipolaridad con el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad o trastorno de personalidad límite, ¿no? Pero a veces también existe comorbilidad, ¿no? Pero otras veces sí es otra cosa muy diferente a la otra, ¿no? Porque los trastornos de la personalidad tienen sus criterios y estos trastornos bipolares tienen sus otros criterios, ¿ok? Son dos cosas diferentes, pero Jenny tiene mucha razón. A veces se suele confundir, por eso es que es importante revisar estos criterios, ¿correcto? Bien, entonces, antes, ¿qué se le llamaba al trastorno bipolar? Depresión maníaca, ¿no? Entonces, y miren, estaba dentro de las depresiones, ¿no? Dentro de los trastornos del estado del ánimo, por eso es que se separan, porque son dos patologías diferentes, ¿no? En este caso, es una enfermedad mental que causa cambios extremos, como les dije, como la pila, un polo positivo, polo negativo, ¿no? Entonces, cambios extremos, por eso se llaman extremos, ¿no? Lineales, secuenciales, diferenciales, ¿ok? En el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manía o hipomanía, y bajos emocionales, depresión, ¿ok? El trastorno bipolar está comprendido por las manías o hipomanía y también por la depresión, ¿correcto? Acá están los dos polos, el polo alto y el polo bajo, el polo positivo y el polo negativo de la pila, ¿no? Entonces, un trastorno bipolar son ellos, la hipomanía o la manía y la depresión, ¿ok? Entonces, vamos a seguir entendiendo esto. ¿Por qué hay número uno y por qué hay número dos? ¿No? El número uno hace referencia a lo siguiente, ¿no? Se ha sufrido al menos un episodio maníaco, no se preocupen que en la siguiente les explico qué es en la siguiente diapositiva, qué es maníaco hipomaníaco, ¿ok? Se ha sufrido al menos un episodio maníaco que puede estar precedido, o sea, continúa, ¿no? O seguido de un episodio hipomaníaco, ¿no? O un episodio depresivo mayor. O sea, uno continúa del otro, ¿correcto? Y en algunos casos, la manía, en algunos casos, no dicen todos, en algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad. ¿Y cómo se llama esta desconexión de la realidad? Psicosis. Ese término que hemos dicho, que hemos escuchado, está en estado psicótico, es una psicosis lo que está pasando. Ya, la psicosis es una desconexión de la realidad, ¿correcto? Entonces, se disocia en otras palabras, también otros lo atribuyen a disociación, pero normalmente se entiende como psicosis, ¿ok? Y recordemos acá, no todos los casos son así, porque acá te dice, en algunos casos, no en todos, ¿correcto?
¿Y qué te dice el trastorno bipolar 2? Se ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca se tuvo un episodio maníaco, ¿no? Entonces ya sabemos, si yo estoy frente a un posible trastorno bipolar, ¿cómo determino si es uno o es dos? Por eso digo, el 2 es más fácil de entender. El 2 porque no hubo nunca un episodio maníaco. Pudo haber depresión mayor y una hipomanía, ¿no? Pero nunca hubo este episodio maníaco. O sea, ahí es bipolar 2. Pero si es que sí estaba cualquiera de estos tres, ¿no? O los tres juntos, bipolar uno. ¿Ok? Ya está. Ahora sí, para aclarar y asentar más las ideas, ¿no? ¿Qué son las manías y las hipomanías, ¿no? Entonces, por término, hipo, bajo, poco, reducido, ¿ok? Manía, ¿no? Es este estado del ánimo, esta euforia, ¿ok? Son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. Por eso es de que digo, la bipolaridad es compleja porque a las finales tienen los mismos síntomas, ¿no? Si revisamos el manual, el DSM-5-TR o el DSM-5, tienen los mismos síntomas. La idea es de que la gravedad en la intensidad del síntoma del malestar, es donde se diferencia, ¿no? Por eso es que acá te dice, la manía es más grave que la hipomanía, hipo bajo, recuerda, ¿ok? Y esta, la manía, causa problemas más notorios en el trabajo, en la escuela y las actividades sociales, así como dificultad en las relaciones. ¿Qué se habla de relaciones? Se habla de tu pareja, tu esposa o tu esposo, tu enamorado, tu novio, ¿no? Tus familiares, tus hijos, tus amigos del trabajo, tus amigos de la universidad, tus amigos del barrio, ¿no? Con los que siempre te reúnes, ¿no? A eso se refiere con afectación en las relaciones o dificultades, ¿de acuerdo? Entonces ya nos damos cuenta, la manía es más intensa, la hipomanía no es tanto, ¿ok? Y acá, ¿qué te dice? La manía puede provocar una desconexión, lo que hemos hablado, la manía puede provocar psicosis y algunos casos, como te digo, requerir hospitalización, ¿ok? Entonces, para entender lo anterior, ¿no? ¿Cómo es el bipolar uno? Sí pasa un episodio maníaco, ¿no? Sí pasa un episodio maníaco, pero el bipolar 2 no pasa episodio maníaco, ¿no? Entonces, ¿y qué es la manía? Es este estado de ánimo, es esta euforia, ¿no? Bastante alta, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Pero en cambio el hipomaníaco es esos síntomas, pero de manera. ¿Cuál es la otra diferencia? Que sí se pueden regular, que sí se pueden manejar, que la persona sí reconoce que tiene un problema, porque normalmente la persona no va a entender que tiene un problema, ¿ok? Esa es la diferencia, manía con hipomanía. Entonces, ese es el polo de carga positiva, no es de que signifique que sea bueno, sino que es un polo, y el polo negativo es la depresión, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta con la diferencia entre manías y la hipomanía? Ya, Maciel nos pide ejemplos, ya. Los ejemplos se los voy a dar ahorita con los criterios diagnósticos, ¿no? Por eso es importante revisar mucho los criterios para entender el criterio diagnóstico, ¿ok? Ya, normal, repito. Jacqueline nos pide que repite, o repita, no hay problema. Ya. ¿Desde qué parte, Jacqueline? ¿Desde trastorno bipolar, desde la hipomanía o desde el bipolar uno y bipolar 2? ¿Lo cual te gustaría que lo reforcemos para que quede más claro? Yo no tengo ningún problema en repetir. Más bien agradezco que me digan esto. Ah, ya, la diferencia entre ellos. Entonces sería acá, manías y hipomanías, ¿verdad? Manías y hipomanías. ¿Verdad, Jacqueline? Ok. Sí, ok, ya está. Vamos a repetir. Manías e hipomanías, ¿ok? Entonces, tengamos en mente una pila. Tiene un polo positivo, que normalmente va a una plaquita, y tiene el polo negativo. El polo negativo siempre hay un resorte, ¿no? Son dos polos diferentes. Emiten energía, pero son dos, se obtienen de diferente forma. En el trastorno bipolar funciona de la misma manera. Tengamos una pilita en nuestra mente, ¿ok? Imaginemos, el polo positivo son las manías y las hipomanías, y el polo negativo es la depresión, ¿ok? Por eso se llama bipolaridad, porque son dos emociones, son dos estados, son dos episodios que se presentan, ¿ok? El polo negativo, que es la depresión, lo voy a explicar después porque sí está también, ¿no? Pero ahorita, como les dije, ven, es complejo explicar manías y hipomanías, ¿ok? Entonces vamos a ver. La manía, como tal, la manía, ¿no? Es un episodio intenso, es bastante fuerte, es bastante cargado. Los síntomas se los voy a dar ahorita, pero tengamos esta idea, intenso, cargado, descontrolado,
poco fácil de controlar, poco manejable, ¿ok? Y la hipomanía, hipo es bajo, hipo, esa parte de hipo, bajo, ¿no? Entonces, un estado más bajo. Entonces, la hipomanía es ese estado, esa euforia, eso de ahí que sí puedes controlar, que sí eres consciente de lo que estás sintiendo, que sí puedes reconocerlo, que sí puedes pedir ayuda, ¿correcto? Por eso es que acá te dice, la manía es más grave que la hipomanía, hipo es bajo, ¿correcto? Ya está. Y te causa problemas más notorios en el trabajo y en la escuela. ¿Correcto? Entonces, Carolina, ahorita con los criterios diagnósticos les voy a explicar en qué consiste el episodio de manejo, porque hay que entenderlo con él, ¿ok? ¿Se entendió esa diferencia entre manía y hipomanía? Manía es más cargado, es más fuerte, es más intenso, y el hipomaníaco no es, o sea, sí es intenso, pero sí lo puede controlar, la intensidad es más leve, ¿ok? La gravedad es más leve, ¿correcto? Entonces la persona sí lo identifica, ¿no? Ahí está. Y en la diferencia entre bipolar uno y bipolar 2 es esta. El bipolar 2 no tiene episodio maníaco, o sea, no ha tenido esos criterios, ¿no? Pero el bipolar uno sí ha tenido episodio maníaco, ¿de acuerdo? Entonces, sencillo. ¿Quién tiene episodio maníaco? Bipolar uno. ¿Quién no tiene episodio maníaco? Bipolar 2. ¿Quién tiene depresión? Ambos tienen depresión. ¿Quién tiene episodio hipomaníaco? Los dos. Pero ¿cómo se diferencia? El episodio maníaco, el bipolar uno. Bipolar uno sí tiene episodio maníaco, bipolar 2 no lo tiene. Diferencia sencilla, la única, por eso digo, prestemos atención a las diferencias, ¿no? Y la manía, la hipomanía son lo mismo, pero uno es más intenso, que es la manía es más intenso, y la hipomanía, hipo, bajo, acuérdate del prefijo hipo, bajo, menor, ¿ok? Esmeralda dice bipolar tipo uno hacen manía o hipomanía y a veces depresión. Un ejemplo de manía es que tienes mucha energía, puedes hacer compras compulsivas, no dormir, hacer muchas cosas en el día. Sí, exactamente, justo eso es uno de los criterios. Miren, vamos a ver, acá está. El trastorno bipolar 2, ¿ya? Entonces, acá es episodio hipomaníaco, no hay episodio maníaco, ¿no? Entonces, pero como son los mismos síntomas, la diferencia es cómo lo regulas, cómo lo controlas, ¿no? Es la diferencia. Por eso le digo, el bipolar es complejo, ¿no? O sea, hipomaníaco y el maníaco son los mismos síntomas, pero el maníaco es más intenso, el hipo es más débil, ¿no? Y justamente es, como les dije, con la euforia. ¿Cuál es el origen de la euforia? Hay una emoción. ¿Cuál es el origen de la euforia? Hay una emoción. Y por eso digo, todas las emociones son normales, pero a veces hay que limitar nuestras emociones. Aunque ustedes no lo crean, la alegría genera euforia. O sea, la euforia es el extremo negativo de la alegría. Por mucho dicen, no, hay que estar felices todo el tiempo. Mentira. Un exceso en la alegría es la euforia, ¿no? Y ahí está, el episodio maníaco. Por eso es que hay que entenderlo, ¿no? Entonces, y como dice ella, Esmeralda, ¿no? Compras compulsivas, no dormir, hacer ejercicio sin cansarte, ¿no? Y acá están los síntomas, ¿no? En esos está, ¿correcto? Ya está. 6 criterios generales, desde la A hasta la F, ¿no? Entonces, vamos a revisar el episodio hipomaníaco, ¿ok? Hipomaníaco, por eso le digo, el bipolar 2 es más fácil de entender, ¿ok? ¿Qué te dice el criterio A? El criterio A te dice, periodo bien definido de estado de ánimo anormal, persistente, elevado, expansivo o irritable. Recuerda que irritable es eso de que le toco y ya responde, ¿no? Entonces el irritable es que la persona responde muy rápido, no tolera muchas cosas. Su tolerancia a la frustración es baja, ¿ok? Y también de la actividad o energía, ¿no? Entonces, este es el criterio para entender la hipomanía en el bipolar 2, que es la misma en el bipolar 1, pero recuerda que en el episodio maníaco la persona no lo controla, ¿no? Acá te dice periodo bien definido, entonces es exacto, ¿de acuerdo? ¿Y qué te dice? Dura 4 días consecutivos. Tiene que ser los 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves, o domingo, lunes, martes, miércoles. Esos 4 días consecutivos tienen que estar presentes. O sea, que te diga, o sea, hoy ya va a consulta, 6. ¿Desde hace cuántos días vas? Desde el 2 de julio me estoy sintiendo así. Uy, los 4 días, o más, ¿no? O más días consecutivos. ¿Está bien? Igual que el trastorno depresivo, presente la mayor parte del día, casi todos los días. No es un ratito, no es una horita, no. La mayor parte del día son horas,
¿de acuerdo? Son varias horas y son casi todos los días, por eso te dice un mínimo de 4 días, que dura un mínimo de 4 días, ¿correcto? Ya está. Ese es el criterio A, el general, ¿ok? Ahora sí, lo que ya estaban diciendo ustedes, los ejemplos. 3 o más de estos síntomas. Son 2, 4, 6, 7, o sea, tiene que haber 3, 4, 5, 6 o los 7, ¿ok? Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Que tengamos una autoestima alta está bien, ¿no? Pero si ya es una autoestima inflada, si ya es una egolatría, ¿no crees que ahí hay algo raro? Claro, ahí está lo raro, ¿no? Sentimiento de grandeza es, se correlaciona con otras patologías, ¿no? El sentimiento de grandeza, ¿no? Y esta autoestima inflada, lo que se le conoce, ¿no? Entonces ahí está la euforia, entonces yo soy lo mejor, soy el mejor de todos, nadie es mejor que yo. Ahí está, nadie es mejor que yo, pero esto es constante, ¿ok? Bien, disminución de la necesidad de dormir, porque como hay esta sobrecarga de energía, hay este estado de ánimo bastante elevado, entonces la disminución de, oh, perdón, la necesidad de dormir, por eso te habla necesidad de dormir, no las ganas de dormir, la necesidad de dormir baja, porque vas a estar en bastante actividad, quieres hacer de todo, quieres hacer esto, lo otro, lo que pareces Speedy González, ¿no? Entonces, Maciel dice, también podría ser narcisismo, que me equivoco la metodología. Claro, acá hay un criterio que muchos confunden, ¿no? Lo que dice Maciel, puede ser trastorno de personalidad narcisista. Claro, sí, muchos lo confunden, pero acá hay que diferenciar. El narcisista es una estructura de personalidad, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, para diferenciarlo. Pero si queda todo en estado de ánimo, todo en emociones o en funcionamiento, es bipolar, ¿ok? Muy buen aporte, Maciel, muchas gracias. ¿No? Tercero, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. Entonces, son como que esas metralletas para hablar. Pero ojo, una cosa es hablar algo más de lo normal, ¿no? Y otra cosa es algo porque dominas, ¿no? Entonces, acá no me vayan a decir que yo tengo esta euforia. No, no, no. Una cosa es hablar más de lo normal en una conversación, ¿no? Y pues otra cosa es hablar más de lo normal en una clase, que tú quieres dar la información, ¿no? Entonces, más hablador de lo habitual. Por eso hay que entender el contexto, ¿no? Presión para mantener la conversación. Si estamos en una reunión familiar, ¿no? Allí se puede detectar más fácil, ¿no? Si hay una pareja, el chico y está la chica, ¿no? Y este chico está hable y hable y hable y hable y no la deja hablar a ella, oye, pero no, 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 espérate, que quiero terminar, y habla así. Entonces, ahí vamos teniendo nuestra sospecha, ¿ok? Presión para mantener la conversación, ¿no? Entonces se siente presionado para continuar conversando, ¿no? Fuga de ideas o sensación de velocidad en el pensamiento. Sensación de velocidad, algo que te va a manifestar alguien con trastorno bipolar o con un episodio maníaco, hipomaníaco, va a sentir eso, que todos tus pensamientos pasan así tipo Rayo McQueen, chan, 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 rápido, 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 todo su pensamiento está acelerado, como el ansioso, su pensamiento está acelerado, sí, efectivamente, está acelerado, 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 piensa muy rápido, pero ojo, eso no significa que sea más eficaz a nivel cognitivo, ¿ok? Eso significa que todas sus ideas están en fuga, todo es rápido, ¿de acuerdo? Y justamente, ¿qué desencadena eso? Facilidad de distracción, se puede distraer muy fácil, tu nivel de concentración, de atención es muy, muy, muy bajo, ¿no? Porque se distrae fácil, ¿ok? Aumento de la actividad dirigida a un objeto o agitación psicomotora. En este caso, por ejemplo, si yo soy un baterista, ¿no? Y ya, pues ahí, ojo, una cosa es el talento que muchos tengan para hacer un solo, ya, como le digo, hay que diferenciar, ese es el talento. Pero si yo, por ejemplo, estoy tocando en una banda y en eso no, no paro, no paro y estoy con todo eso, ya, esa es una manía, esa es una euforia, ¿no? Entonces ahí está, aumenta la actividad dirigida. ¿Por qué? Porque tocar batería es tocar el charles, los platillos, los tones, la tarola, el bombo, los napoleones, ¿no? Los timbales, ¿no? El zapito, la pandereta, esos accesorios que van en la batería, ¿ya? Pero otra cosa es hacerlo en exceso, ¿ya? Hacerlo en exceso estamos hablando de una posible euforia, de una posible manía o una hipomanía, ¿ok? Y por último, participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. ¿A qué se hace con referencia en consecuencias dolorosas? ¿Qué vas a sentir? Adrenalina. Y si estás con la adrenalina,
se relaciona. Por ejemplo, si estás cabalgando, ¿no? O si estás en un carro, en una moto y estás con euforia, te vas a, a vivir al límite, exactamente, Carolina, me quitaste la frase de la mente, vivir al límite. Tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, o sea, su accionar es de riesgo, o sea, se va a exponer al peligro, ¿no? Participación excesiva, ¿no? Entonces, es un exceso, porque como te digo, o sea, que tú te ofrezcas como voluntario para algo es normal, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Se ofreció de voluntario para hacerlo, pero si tiene constantes, es excesiva esta actividad, ya, y que muchas veces tiene consecuencias dolorosas, que le puede doler, pero quiere otra. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque estamos frente a una euforia, ante una manía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la manía y la hipomanía? Son estos mismos síntomas, si ustedes lo revisan el trastorno bipolar uno, son los mismos. A, B, C, D, F son los mismos. ¿Cuál es el criterio diferencial? Que la manía es descontrolada, no se puede controlar. La persona no manifiesta que puede controlarlo. En cambio, la hipomanía sí. La hipomanía, la persona sí es consciente, sí reflexiona sobre su problema, sí dice que lo experimenta, que lo siente, que quiere cambiar, que quiere mejorarlo, o que lo puede regular, que lo puede contener. En cambio, la otra persona vive al límite, no le interesan las consecuencias y todo ello. Por eso es que esa es la euforia. ¿Se quedó más entendido lo de las manías y la hipomanía? El criterio es lo mismo, los criterios son lo mismo. La diferencia está en que uno se controla y el otro no se puede controlar. ¿Se entendió? Like, por favor, si lo entendieron. Ahora sí se quedó claro. Las manías y la hipomanía. Ya está, muy bien, ahora sí. ¿Ven? Con los criterios se queda mucho más claro y estos son los ejemplos, ¿no? Pero antes de lanzarles los ejemplos, quería que quede claro el bipolar uno, el bipolar 2, para que ahora ven, como ya explicamos, todo quedó entendido. ¿Qué dice Soledad? Un TDAH también puede ser hiperactivo, no se confunde a veces la identificación. Bueno, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o sea, la hiperactividad está allí, pero ojo, la hiperactividad es diferente a la euforia. La hiperactividad es una conducta, la euforia es una emoción, ¿correcto? Esas personas pueden tener más tendencia a caer emociones. Claro, ese es ¿cómo se le llama eso? Ese es su pronóstico. Tiene un pronóstico o factores de riesgo, ¿no? Entonces, alguien con trastorno bipolar sí está expuesto a bastantes factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos, como dice Carolina, caer en adicciones, ¿no? Por la sensación, por el esto de consumir y tal. Entonces, y si ya tenemos una emoción que es bastante descontrolada, imagínense si le mete medicamentos o drogas, ¿no? Peor, se va, hasta ya parecería Flash, ¿no? Flash. Entonces, ahí es la complejidad de la manía, ¿ok? Ese es un extremo, ¿ok? Vamos a continuar. A ver, ¿qué te dice? El C. Se asocia a un cambio inequívoco de funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta los síntomas. En conclusión, en resumen, ¿qué significa este criterio C? ¿No? Que el funcionamiento es diferente, que la persona está alterada en sus situaciones, o sea, hay una afectación completa, general en lo que está haciendo, en su accionar diario, como les dije antes, ¿no? En ese criterio ve con los puntillos, ¿no? Vive al límite, ¿no? No se preocupa por ello. No es característico del individuo, ¿no? O sea, no es característico de esa persona, o sea, esa persona, si lo conocemos que es así, pero vive rápido, 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 o sea, ya empieza a tener problemas, ¿no? Por eso es que estos criterios generales son importantes revisarlos. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice? Ah, mira, el D se comparte bueno, el criterio, ¿no? Tiene mucha relación con el depresivo. ¿Qué te dice? La alteración del estado del ánimo y del funcionamiento son observables por otras personas. O sea, no es solamente que la persona lo manifieste, sino mamá, papá, hermanos, primo, novia, novio, esposo, hijos, jefe de trabajo, compañero, vecino, vecino del frente, esas personas afuera de esta persona observan estas conductas, ¿ok? Observan estas conductas. Entonces, estas conductas se confirman, se corroboran por otras personas fuera del paciente, ¿de acuerdo? Y acá está, mira lo que te dice el E. El episodio no es lo suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento. Este criterio es el hipomaníaco.
lo que te dije, el hipomaníaco es más, no es tan grave, estos síntomas son los mismos, pero el hipomaníaco es más controlado, el hipomaníaco reconoce sus conductas, sabe que puede saber que necesita ayuda o incluso dice, ya estaba así, 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 pero llegó un momento donde dije, no, ya me puedo herir, me puede pasar algo, o estuve así, 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 estuve manejando en moto, pero recordé algo y dije, no, mejor voy a bajar y bajo, ¿ven? Ese, pero baja. Entonces, controla, es un hipomaníaco, ¿ok? En cambio, el maníaco se va con todo, ¿no? ¿De acuerdo? Y el F es un criterio general común. En este caso es que no se explica bajo que no se explica bajo la influencia de sustancias psicoactivas, drogas, medicamentos, da el malestar clínico general y que no se explica por otra afectación médica. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio ese. ¿De acuerdo? Entonces, ese es para el episodio hipomaníaco. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que hay dos polaridades? Esa es la polaridad uno, la polaridad positiva, por decirlo así, de una carga. Esa es una de las cargas. Ahora vamos a ver la otra polaridad. ¿Recuerdan del ejemplo de la pila que les dije? ¿No? Hay una polaridad. Ya vimos en el caso del bipolar 2 que no tiene manías, pero sí tiene hipomanía. Entonces ya vimos la hipomanía. Ahora vamos a ver el otro polo. ¿Qué te dice acá? Ah, interesante. Mira, episodio depresivo mayor. ¿Qué hemos visto antes de ver trastorno bipolar 2? El trastorno de depresión mayor. ¿Y qué te dice acá? Es la misma tipificación que el episodio depresivo mayor, ¿no? Entonces, el criterio A, o sea, estos de acá, el criterio A del bipolar 2 en cuanto a depresión, son estos de acá. Todos estos de acá, literalmente son los mismos. O sea, que tiene que cumplir 5 más de estos síntomas y el uno o el 2 tienen que estar presentes, ¿ok? Es lo mismo, ¿no? Por eso es que hay que comprender uno para que los otros vayamos hilando, ¿no? Entonces, licenciado, en el caso del trastorno bipolar 2, en la polaridad de depresión mayor, ¿son los mismos criterios, los mismos síntomas? Efectivamente, la misma forma de codificar el criterio A, por eso te dice, misma tipificación, o sea, eso es lo que yo he puesto, ¿no? Porque si tú lo revisas, acá están los mismos síntomas, están los mismos códigos, ¿no? Pero yo le he puesto ahí como para ahorrar un poquito el tema de diapositivas y ustedes no vean que hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, y el B y el C son los criterios generales comunes, que no se explica por otra patología, no hay efectos de drogas o efectos fisiológicos, ¿no? Y también el tema de eh, genera el malestar clínico, ¿no? Entonces, ahí está la otra polaridad. ¿Se entendió? Las dos polaridades, por eso se llama bipolar, porque hay dos polaridades, hay dos patologías, ¿no? Se podría entender así como hay que hay dos patologías, dos, polaridad, dos cargas, dos polaridades, dos entornos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Ya está, recordemos, la primera polaridad, que es el maníaco, o en este caso, en el bipolar 2, el hipomaníaco, ya conocemos sus síntomas, sus criterios. Y la otra polaridad es lo mismo que el episodio depresivo mayor, es lo mismo, literalmente, ¿no? Solamente que acá ya nos diagnosticamos depresión, ¿no? Acá diagnosticamos bipolaridad, tipo 2. Y si presenta episodio maníaco, o sea, son los mismos, presenta su depresión y presenta la manía, ¿qué bipolaridad es? ¿Uno o 2? A ver, si presenta episodios maníacos, ¿qué es? ¿Uno o 2? A ver, ¿qué responden? Excelente, es tipo uno. Recordemos que las manías es lo que no se puede controlar. La intensidad es alta, es demasiado intensa lo que siente. Estas emociones son bastante intensas, ¿no? Entonces, no puede controlar. Tal vez no es consciente de lo que siente, de lo que está manifestando, ¿no? Entonces, ya conocemos. Ahora sí, ¿se quedó claro sobre el bipolar 2? Por favor, espero que no hayan preguntas o dudas, consultas porque espero que se haya quedado claro. Ya, eso del tratamiento lo vamos a ver al final porque quiero terminar con esto porque ya nos va a ganar la hora. ¿De acuerdo, Maciel? Un ratito, por favor. ¿Ya? Es porque el de medicamentos sí hay que tratarlo aparte, ¿ok? Bien, entonces terminamos. ¿Y cómo se condensa el diagnóstico de bipolar 2 con estos cuatro criterios? A, se han cumplido los criterios de al menos para el episodio maníaco, ¿no? El episodio maníaco más adelante, ¿no?
y el episodio de depresión mayor, pero en este caso, por ser bipolar 2, sería el hipomaníaco, ¿correcto? Sería el hipomaníaco, ¿ok? Y los criterios de depresión mayor es A y C, perdón, desde la A, B y C, ¿no? Episodio de depresión mayor antecitados porque están arriba, ¿no? Los mismos, literal. El B, para acá, como les digo, en el bipolar 2 nunca hubo un episodio maníaco, no hay manía, es una hipomanía. Si hay episodio maníaco, es un bipolar 1, ¿ok? Entonces, ya no es bipolar 2, es bipolar 1, ¿ok? Y el C y el D, los criterios generales comunes. No hay efectos de una medicación, un efecto fisiológico, no hay una droga, no hay una inyección que te ha hecho experimentar esto. Hay un malestar clínico, ¿no? Y no se explica por otra condición médica, sea esquizofrenia, sea catatonia, sea problemas neurológicos, etcétera, ¿no? Entonces no se explica por esos temas, es todo psicológico, ¿ok? Bien, listo. Antes de terminar, ¿se entendió entonces el bipolar 2? ¿Se entendió el bipolar 2? ¿Se entendió? Like, por favor, o díganme sí en el chat si se entendió, porque quiero corroborar que se haya entendido el bipolar 2. Ya está. ¿Cómo sabemos que es bipolar 1? El presente episodio maníaco. El resto es lo mismo, literal. El resto es lo mismo. ¿Ok? No nos podemos confundir. Si entendemos el bipolar 2, podemos entender el bipolar 1. O a la inversa, ¿no? Por eso prefería enseñarles el bipolar 2 porque es más fácil de entender, ¿no? Porque los síntomas que les he mencionado son de gravedad baja, se pueden controlar. En cambio, el otro es más intenso, es más excesivo, hay un descontrol, ¿correcto? Entonces, recordemos, bipolar 1, la diferencia es episodio maníaco. Bipolar 2, episodio hipomaníaco. ¿Puede haber una hipomanía en el bipolar 1? Sí, puede haber. Pero ¿cómo sé que es uno? Porque sí o sí tiene que estar el episodio maníaco. ¿Ok? Tiene que estar ese episodio. ¿De acuerdo? Ok, bien. Entonces, bueno, así de sencillo, hemos terminado nuestros temas. Como verán, prácticamente me he demorado media hora explicando cada patología. Y bueno, como les digo, me gustaría enseñarles las otras, pero son bastante complejas, la verdad. Y sí, o sea, para entender una hay que entender la otra. Porque en el orden que te lanza el DSM, primero están los bipolares. Pero, ¿cómo te voy a enseñar el bipolar si es que no hemos visto el trastorno de depresión mayor? ¿No? Entonces es mejor ver el de depresión mayor y después el bipolar. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo diagnosticamos el bipolar 1, hay episodio maníaco con depresión, ¿no? O una hipomanía, ¿no? Y en el bipolar 2 no hay manía, solo hay hipomanía y depresión mayor, ¿ok? Es la diferencia. Maciel, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo se le trata con medicamentos? Sí, se le puede tratar con medicamentos, pero principalmente hay que apoyarnos en la psicoterapia, porque recordemos, son emociones, las emociones se pueden regular, ¿ok? La emoción no domina al ser humano, el ser humano puede dominar pensamientos, emociones y conductas. Entonces, la principal alternativa tendría que ser la psicoterapia. Si es que vemos que el caso es muy intenso, o sea, la psicoterapia no está surgiendo efecto, bueno, obviamente aplicando una buena psicoterapia, tampoco vas a aplicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, una buena psicoterapia, ¿no? Pero no está surgiendo efecto, no está funcionando, entonces ahí es donde, como les digo, trabajamos de manera multidisciplinaria. Señor psiquiatra, por favor, ayúdeme. Este es el caso clínico. Quisiera que usted me ayude con la parte de medicación para tratar este caso, ¿no? Porque imagínate, si todos fueran medicados, no sería todo efectivo, porque mire el hipomaníaco sí es menos intenso, entonces se puede tratar con psicoterapia, ¿ok? Debería haber un curso sobre el tema de los trastornos. Claro, es que eso se trabaja en psicopatología, Ruth, ¿no? Pero como les digo, es bastante largo, de verdad, tratar todas las psicopatologías, porque eso que estamos viendo, ansiedad, estrés, hoy día depresión, bipolaridad, y la otra semana, el martes, perdón, sí, la otra clase, eh, trastorno de personalidad, pero hay más. Trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? Están los trastornos disociativos, los trastornos de conducta, ¿no? Están los trastornos parafílicos, los trastornos del sueño, están los trastornos de disforia de género, están los trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, están los trastornos, también había otro más,
pero son varios, ¿no? Entonces son demasiados. Entonces, para ver, y ojo, dentro de uno, como han visto, hay 10, hay 12, hay 5, hay 6 patologías diferentes, ¿no? Acá nada más en el bipolar son 6, 7, ¿no? En el depresivo son 8, 9, ¿no? En el del ansioso hemos visto casi 10, ¿no? Casi 10, 11 que hay, pero hemos revisado uno o dos, ¿no? Y en el de estrés también hay varios, ¿no? Entonces, esa es la complejidad. Por eso es que les digo, en pregrado, cuando llevamos este curso, psicopatología lo llevamos en 2 bloques. Hay otras universidades que dan hasta psicopatología 3 o 4, ¿no? Porque la psicopatología es muy compleja, porque, ojo, acá estamos centrándonos en los criterios diagnósticos, pero también, como les dije en la sesión 2, claro, está el curso, está el desarrollo, está la epidemiología, está la evaluación, está el diagnóstico, está el tratamiento, ¿no? Son varios puntos para analizar psicopatología. Y como les dije, las clases en pregrado, en psicología en pregrado, son de 6, de 8 horas, ¿no? Entonces, te di práctica para llevar este curso de psicopatología, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en psicopatología 1 en la universidad revisamos psicopatologías del adulto, ¿no? Que en este caso eran estos: trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, pero ojo, eran 15 sesiones, 15 y 16 sesiones, ¿no? De todo el programa de pregrado. Y en psicopatología 2 revisamos trastornos de neurodesarrollo, los trastornos de excreción también están, ¿no? La famosa, enuresis y encopresis, ¿no? Ese es otro bloque de patologías. Por ejemplo, los trastornos de disfunción sexual, los trastornos parafílicos, los trastornos del sueño, están también los trastornos de disforia de género, están los trastornos de la conducta, que está el famoso negativista desafiante, el explosivo intermitente, ¿no? Son un montón de patologías, la verdad, la parte negativa, la parte psicopatológica del cerebro humano es muy compleja, ¿no? Entonces son el trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Que se lo llevé en psicopatología 1, ¿no? Entonces son muy, pero muy complejas. Y también están, me olvidaba, los famosos trastornos de esquizofrenia, los trastornos de catatonia, ¿no? Son un montón, la verdad. Por eso les digo, si ustedes tienen la posibilidad de comprar el DSM-5-TR para quienes son estudiantes, colegas, o incluso para, que por acá hay enfermeras, médicos que están también queriendo interesarse en este estudio de las psicopatologías, ganarse que son demasiados, ¿no? Por acá tengo la relación, la cantidad de patologías. Bueno, acá está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 grupos de patologías. Y estamos viendo solamente ansiedad, estrés, depresión, bipolaridad y personalidad. Estamos viendo 5 de los 22, ¿no? Y recuerden que en cada grupo hay como más, ¿no? Como dice Carolina, esquizoide, esquizoafectivo, claro, esos están en el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿ok? Ese es el segundo bloque, porque mira, te los leo. Voy a tomarme este tiempito para leerte. Dice, trastornos del desarrollo neurológico o los trastornos del neurodesarrollo. Están autismo, discapacidad intelectual, TDAH, trastorno del lenguaje, trastorno motor, retraso global de desarrollo, ¿no? Etcétera. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados, lo que hemos visto hoy día, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados, los famosos TOC, ¿no? Los famosos, ¿cómo se llaman estos? Cleptómanos, ¿no? Ahí también están, ¿no? Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, la famosa somatización, que tú te enfermas por una causa psicológica, no por causa médica, ahí está, ¿no? Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, el trastorno de atracones, el trastorno de anorexia, el trastorno de anorexia nerviosa, el trastorno de bulimia, ¿no? Está trastorno de la expresión, como les dije, enuresis y epipresis, trastorno del sueño vigilia, las pesadillas, los terrores nocturnos, ¿no? Disfunciones sexuales, disforia de género, trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, que ahí están los famosos trastorno negativo desafiante, trastorno explosivo intermitente, ¿no? Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, la adicción a la marihuana, a la cafeína, a la metafetamina, al alcohol, al PVC, etcétera. Son un montón, ahí sí son varios, ¿no? Trastornos neurocognitivos, trastornos de la personalidad, trastornos parafílicos, lo que está los famosos voyeurismos, lo que está, las parafilias son antes se le llamaba trastornos fetichistas, ahora se le llama trastornos parafílicos, ¿ok? Otros trastornos mentales, trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos,
otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, etcétera. 22 grupos de patologías, y eso los llevamos en un año de psicología, la verdad. Todo eso lo tratamos de llevar en un año, ¿ok? Sí, es mucho, pues por eso es que son un montón de trastornos, ¿no? Y cada uno tiene un curso, una etiología, una epidemiología, un pronóstico diferente, un método de evaluación diferente, un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente, como lo dijo por ahí una de sus compañeras, ¿no? El tratamiento para el TPT no se va a ser el mismo para el de ansiedad, exactamente, no va a ser el mismo, ¿ok? Por eso es que son patologías diferentes, perfiles diferentes, ¿ok? Bueno, entonces, eso fue todo. Les dejo con la metacognición. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Me tomé estos tiempitos para comentarlo. Son 22 grupos de psicopatologías, ¿no? Y revisarlas todas, pues, es muy complejo, la verdad. Nosotros en pregrado lo llevamos en un año, psicopatología uno y psicopatología 2. Y eso es, que también llevamos otros cursos para reforzar otras patologías, en este caso de infantes. Por ejemplo, tuve un curso que es de eh, informe y diagnóstico psicoeducativo, creo que se llamaba ese curso, y ahí vimos todo lo que son esto de tratar con niños con TEA, con TDAH, con DI, ¿no? Entonces, con ese tipo, con trastorno del lenguaje, el trastorno del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ve? Entonces, no solamente basta un año, falta más. Por eso es que el estudio en psicología es de 5 a 6 años, ¿ok? Bien, sí, ya no los quiero aburrir. Bueno, ahí les dejo las preguntas y la tareita de la otra semana, sí. ¿En qué se diferencia el trastorno de expresión mayor y el trastorno bipolar 2? ¿No? Sencillo. Creo que esa pregunta ya la hemos revisado hoy un montón de veces, ¿no? ¿En qué se va a diferenciar el de depresión mayor con el bipolar 2? ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo. Les dejo con esta frase. Es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad que saber qué clase de enfermedad tiene una persona. O sea, como les dije, es el lado humano, apoyar. ¿Qué hago cuando alguien tiene depresión y no lo puedo ayudar? Para eso estás tú que eres su enamorada, su enamorado, su novio, su novia, su esposo, tu padre, tú eres su padre, tú eres su amigo, su vecino, tu compañero de trabajo. Para eso estamos, seres humanos, apoyarlos, ese lado humano que tenemos. Entonces, nunca hay que dejar de eso, ¿no? Entonces, no sé qué más hacer, consulta con un profesional. Para eso estamos los psicólogos, para eso estudiamos esos 5 o 6 años, pues, para apoyar a la gente. Porque si no, todo se queda en consejo de amigos, ¿ok? Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto y bueno, nos veremos ya en la siguiente sesión para trabajar los trastornos de la personalidad, ¿ok? Los dejo, bueno, le doy el pase a la señorita Lucía. Muchas gracias.